presenta la colección Investigaciones Históricas Argentinas de 1810-1950. Dicha colección reúne numerosas investigaciones de su autoría realizadas entre 2004 y 2015, publicadas en 3 volúmenes. En esta oportunidad presentamos el primero de esta colección. Este libro que se presenta hoy, Iglesia y Estado, Religiosidad y Legislación, Investigaciones Históricas de 1810-1880, tiene 2 ejes conceptuales. Por ese motivo se presenta hoy en la Iglesia San Miguel Arcángel y el sábado 11 de diciembre a las 11 en el Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo. Hemos recibido un saludo muy especial del doctor Miguel Ángel de Marco, presidente del Instituto Nacional Browniano. El comodoro de Marina, doctor Miguel Ángel de Marco, presidente del Instituto Nacional Browniano, saluda con cordial afecto a la señora vicepresidenta primera de la entidad, licenciada Nélida Beatriz Irigliano, y al tiempo que se excusa por no poder acompañarla en la presentación de su libro Iglesia y Estado, Religiosidad y Legislación, debido a compromisos contraídos con anterioridad, y le hace llegar sus más cálidas felicitaciones y deseos de éxito para la obra. Hace propia esta oportunidad para reiterarles las seguridades de su distinguida consideración. Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021. La señora licenciada Nélida Rosa Pareja, licenciada y profesora de Historia, profesora emérita de la Universidad de El Salvador. Por 20 años estuvo a cargo de la Cátedra Geopolítica y dirigió los estudios sobre región gaucha en la Escuela de Turismo. Fue investigadora del Instituto de Investigaciones en Historia, Geografía y Turismo hasta 2019. Cursó seminarios de posgrado, es idónea en turismo, matrícula profesional número 3618, Secretaría de Turismo de la Nación, diciembre de 1993, historiadora porteña de 2015. Y nos va a dirigir la palabra. Bueno, por lo visto me toca romper el hielo. Y les quiero contar primero que, bueno, vino Beatriz, nosotros tenemos un grupo de amigas donde conversamos muchas cosas y entre ellas, por supuesto, Beatriz habló de este proyecto. La verdad que nos resultó sumamente grato saber que finalmente iba a editar su trabajo, los iba a compilar y los iba a editar. Así que en este caso, este primer tomo de la colección, como ustedes habrán visto, trata sobre la religiosidad, ¿no? Así que quería reflexionar sobre los trabajos, porque hay trabajos que hablan de los procesos, de distintos enfoques, y hay 2 que tratan de 2 personalidades, como fueron Manuel Belgrano, nada menos, y el almirante Brown, y la religiosidad de ellos, y quizás más en el plano personal de Brown, pero dando ejemplo, un enorme ejemplo de vida y también de religiosidad, y en el caso de Belgrano, un poco más allá fue esa manifestación de la religiosidad en algún momento crítico de su
España en el norte. Así que lo religioso y la proyección de la religiosidad en los primeros años de nuestra vida independiente se nos presentan en este trabajo centrados en relación a la Revolución de Mayo y, como les digo, en dos casos personales. Sobre la histórica gesta de 1810 se destaca en las investigaciones compiladas la importancia que tuvo el apoyo del clero criollo, su prédica, que fue de gran importancia para la difusión y la adhesión de la población a este proceso revolucionario. Recuerdo muy bien, Beatriz, que en los conventos se discutió la nueva situación y, por supuesto, se produjo algún enfrentamiento con clérigos españoles. No tenemos que olvidar lo que dijo el obispo Lué en aquel cabildo abierto del 22 de mayo, sobre mientras haya un español en América, esa persona tiene derecho a gobernar. Bueno, esto forma parte de esta expresión de un proceso mucho más grande que también se había dado en España desde que la corona española cambió por los Borbones, o sea que los Borbones se hicieron cargo, su modo de ver lo que eran las colonias fue muy distinto para que la monarquía anterior, y hay algunos enfoques muy interesantes que generalmente se nos pasan desapercibidos, como fue cierta rebeldía cultural que se manifestó en España durante el siglo XVIII, que nos dio como resultado nada menos la consolidación de algunas actividades mal vistas por los Borbones, entre ellas los toros. En ese siglo XVIII, algo bien español, pero que no era visto gratamente. Les digo esto como una nota de color, ¿no? Que no era visto gratamente por esa nueva monarquía. Bueno, adquirió un valor muy grande para la población, para el común. Los toreros pasaron a ser personajes. Y para los que han viajado, una prueba de ello es la Plaza de Toros de Sevilla, que justamente se construye a fin del siglo XVIII. O sea que se organizó algo también en rebeldía, así como algunas otras costumbres. Es como que lo español se resistió a ese afrancesamiento que hubo en la sociedad. Y también hubo, sabemos que la relación de esta tierra que se consideraba española, también cambió algunas cosas. Por eso los procesos, los tiempos humanos no son tan inmediatos como estamos acostumbrados ahora. Fue algo que, podríamos decir, se cocinó a fuego lento, esa rebelión contra España, pero en realidad tardó mucho en pensar en la independencia, ¿no? Fue toda una época de tomar distancia de esa realidad española que no era la que agradaba a los españoles americanos, que ese era el concepto anterior. Todos eran españoles, unos de acá y otros de la península. Pero bueno, volviendo a esta expresión del padre del obispo Lué, eso sintetizaba el pensamiento de muchos españoles que adherían a esa visión de colonia, ¿no? De otra parte del territorio de Castilla. Otra cuestión no menos importante para dimensionar la situación es que el petitorio del Cabildo Abierto de abril, anterior al de mayo, se firmó en los conventos, y entre los firmantes hay mercedarios, franciscanos, dominicos. Así que lo más importante de todo esto es que el clero demostró que la revolución no era una revolución atea, todo lo contrario, nada que lo alejara de Dios. Bueno, sabemos que en esta época también hubo un movimiento ilustrado, y había el ilustrado que fue el que legitimó la revolución y la independencia, inclusive justificando la ruptura con España. Sabemos que había una gran influencia suarista del padre Suárez y todo lo que después la Salamatina, que estuvo dentro del movimiento revolucionario. Bueno, basta recordar cómo se formó la primera junta, el caso de Manuel Alberti,
historia se encuentra, como dije, encarnada en dos próceres. Uno, Belgrano, cuya actuación en el norte, y la anterior actuación de Castelli en el norte, ¿no?, lo obligó especialmente a demostrar su religiosidad. Igual San Martín también, ¿no? Para todos. San Martín, no me a pesar de todo, él también aconsejaba que la tropa tuviera su escapulario y cumplir con todo lo que implicaba cumplir con la religión. Así que su conducta logró asegurar los ideales de Mayo ante un pueblo esencialmente creyente. Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Quizás esto es una cosa que muchos no lo visualizan, no se dan cuenta de la importancia que tuvo Belgrano. Con Beatriz tuvimos la suerte de estar en Tucumán en un momento en un congreso belgraniano que fue muy conmovedor, cuando sacaron el bastón y se lo entregaron a los descendientes. Realmente fue muy conmovedor. Y bueno, la importancia que tuvo para todo el pueblo de Tucumán, Salta, Jujuy, todo nuestro norte. Bueno, por su parte, el bastón está en Buenos Aires. Está en una iglesia ahí en Gaona. La iglesia de los Buenos Aires. En la iglesia de los Buenos Aires, pero creo que el original, no sé, porque a nosotros no importa. Pero fue emocionante igual estar en esa tierra donde él en ese lugar hizo su ofrenda a la Virgen. La verdad que fue muy emocionante, muy importante por todo el significado de la vida de Belgrano y lo que significaba para el pueblo del norte argentino, que a los porteños a veces a mí me da vergüenza porque realmente la gesta que hubo en esa parte fue importantísima. Bueno, Guillermo Brown, por su parte, dio testimonio en todo momento de su vida, de su fe católica, ¿no? Y la curiosidad de su vida es el respeto con su mujer, con Elizabeth Chitty, de religión protestante, ¿no? Y cómo pudieron llevar un matrimonio con tantas vicisitudes y con tanta fuerza, teniendo clara cuál era la fe de cada uno y siendo respetuosos. Eso es algo más que destacable. Ahora, la historia argentina durante el siglo XIX, bueno, eso corre por mi cuenta, pero lo dicen todos los historiadores, la verdad que es una lista de desencuentros, todos lo sabemos. Y bueno, y el objetivo era lograr una organización. Por eso, en el trabajo de Beatriz, la Constitución de 1853 y la religiosidad de la época, ella aborda también la estructura de la sociedad, la parte de la iglesia, la relación entre iglesia y gobierno, la influencia de los religiosos y también en algunos casos la intolerancia o la tolerancia o libertad de culto, ¿no? Así que va mostrando distintas alternativas entre religión y autoridad. La religión como fenómeno social se encuentra presente en sistemas normativos durante todo este periodo independiente. Pensemos que después de la Revolución de Mayo hubo muchos intentos de hacer reglamentos, estatutos, en fin, tratar de organizar jurídicamente a esta nación incipiente. Así que siempre estuvo presente la religión en todos esos casos. Por supuesto que en esta historia la Iglesia Católica ha tenido una posición dominante en las diferentes etapas. Siempre se trató de armonizar Estado y religión en los proyectos constitucionales de los primeros años de nuestra independencia. Por supuesto, la religión católica siguió siendo la religión oficial, como durante la dominación española. Por supuesto que esto, también lo destaca Beatriz en los distintos trabajos, conllevó una protección, por supuesto, del Estado y un sostenimiento de la Iglesia. Y también se conservó el de no ser perseguido, por opiniones religiosas privadas y también se destacó el respeto que hay que tener al culto. Por
Por supuesto que las reformas rivadavianas fue una relación distinta a esta generalidad, ¿no? Recordemos todos los cambios que promovió Bernardino Rivadavia, no siempre bien aceptados socialmente. Bueno, también el patronato tuvo ripideces, ¿no? Unas cuantas, no sé, ahora estábamos hablando de Roca, un momento álgido también en esa época. Bueno, pero en general lo que le pedí a Beatriz, primero había hecho un final, después le pedí cambiarlo, porque lo importante es recordar a Fray Mamerto Esquiú, que él, bueno, su sermón cuando se dio la Constitución, recordó el apotegma de Marco Tulio Cicerón: para ser libres hay que ser esclavo de la ley. Y eso parece que todavía nos cuesta, ¿no? Pero bueno, es ese camino. Y otra cosa que dijo muy importante es, os digo, católicos, obedeced, someteos, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No confundir las cuestiones. Y bueno, me parece que Beatriz hace un gran aporte. Yo como historiadora quiero decir algo con lo que no sabemos de algo. Con suerte, si hemos tenido la suerte de encontrar archivos que nos permitan investigar, porque a veces nos ha pasado dedicarnos a una investigación y encontrar poco y nada, pero sabemos de algunas cosas específicas. Pero lo que venimos notando, y que ya todos lo saben, es que falta divulgación de la historia científica. Tenemos que entender que la historia no es ni oficialista ni revisionista, es científica. Y ahí falta también bastante honradez intelectual de muchos investigadores, ¿no? Saber, como hablamos tantas veces, que por ahí uno se plantea una hipótesis y revisa archivos y resulta que esa hipótesis es imposible. Entonces hay que tener la honradez intelectual de sentarse a escribir: yo quería decir tal cosa, pero los archivos me dicen tal otra, punto. Pero eso no se divulga. Muchas investigaciones profundas como la de Beatriz queda para los que estamos en el ambiente. Y me parece un buen paso que ella haya publicado, porque son artículos accesibles, digamos, son notas accesibles, trabajos accesibles, lo cual no quiere decir que no sean profundos y que tengan la profundidad de la investigación. Así que bueno, Beatriz, los mejores deseos para tu obra, ya sabes, siempre acompañándote. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Y ahora el presbítero Ernesto Salvia, presidente de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina, nos va a honrar con sus palabras. Bueno, en nombre de la Junta de Historia de la Iglesia Argentina, eclesiástica, que tiene más de cerca de 80 años de historia, nos complace poder presentar o ver el fruto de una serie de investigaciones de Beatriz, y como decía recién Nelly, tienen la virtud de ser trabajos donde se nota la investigación, pero son accesibles. Hay claves en la relación Iglesia y Estado, que lo mencionaba Nelly y seguramente después Beatriz, la clave del Real Patronato. Tanto en época colonial, por eso Real Patronato, no es la misma intelección que hacen los reyes católicos y los austrias del patronato que hacen la corona borbónica francesa a partir del siglo XVIII. Esto nos da a pensar que hay una distinción en esa época hispánica
de la comprensión de lo que es el patronato. Y luego el patronato nacional o patronato patriótico, que es la relación de esa iglesia conmocionada por la revolución, la independencia, como toda la otra sociedad rioplatense y americana al fin, inclusive europea. España tiene una invasión napoleónica en 1808 y tiene que remar una guerra de independencia propia. Y en medio de eso se da la crisis y la revolución, las independencias de sus reinos, como en época de los Austrias, los reinos de las Indias. Y otra cosa es el patronato patriótico, que van a tener los patriotas, los primeros, los patriotas de la primera generación, cómo van a entender la relación Iglesia y Estado. Quiero contar algo sobre el Lue, porque claro, pasa tenía un carácter bastante difícil, hay que decirlo, pero pasa la historia también por haber sido sacado de contexto esa frase que nos decía que mientras haya un español, ese tenía que gobernar en América, ¿no es cierto? Por supuesto que como Lue había sido nombrado por el monarca, iba a tener una mirada muy crítica de ese movimiento que había sucedido en Buenos Aires, que había sido entre una élite. Y aparte, la palabra revolución daba urticaria. Bueno, en mi época, cuando yo era chico, decían urticaria. O sea, la palabra revolución era una mala palabra. Tanto la Santa Sede como los distintos reinos, cuando la Revolución Francesa había comenzado siendo apoyada por el clero de Francia. Y sin embargo, luego, ideológicamente, ganó una cosmovisión jacobina, a ver si me sale, robespierriana. Entonces, esa palabra daba mucho miedo, mucho temor. Pero a pesar de eso, la gesta de la revolución y de la independencia fue apoyada por esa sociedad en la cual, como sociedad cristiana, el clero formaba parte importante de esa sociedad. El clero era consultado, respetado, pero sobre todo escuchado. Por eso, como decía Nelly, tantos sacerdotes religiosos, seculares, van a apoyar y van a formar parte de estos primeros gobiernos que, entre desencuentros, ripideces y malos entendidos, van a tratar de organizar algo que se gestó rápido, pero que maduró muy tarde. Se gestó rápido. 1808 es un año clave, 1810 también. 1808 para España. Lo secuestran al rey y le hacen firmar la renuncia. Y 1810 para América. Chuquisaca, Caracas, Santiago de Chile, Buenos Aires. La única que sobrevivió de esas rebeliones fue Buenos Aires. Y creo que en los tres primeros trabajos de Beatriz está reflejada esa situación. Porque hay que decir también algo que Nelly lo presentó y que yo quiero profundizar, que es el tema historiográfico. Y hay muchos temas, acá me queda mal acá, hay muchos temas que aparecen en este libro que están explicados de una manera muy clara para poder sacar el polvillo de esa historia oficial que nos enseñaron durante mucho tiempo y que fue escrita con buena
con buena intención de forjar una historia nacional, tan nacional que los principios liberales de la historiografía se metieron en esos libros que son señeros en la historiografía. Hablo de la historia de Lucio Fidel López, de Bartolomé Mitre, que a la Iglesia la dejaron entre paréntesis. No la negaron, pero la pusieron entre paréntesis, arrinconada. Y creo que un trabajo equilibrado, como podemos descubrir en muchas obras, gracias a Dios, sin caer en el otro extremo del revisionismo o de una historiografía materialista dialéctica de inspiración marxista, creo que una historia, como estos trabajos que recopila Beatriz en este libro, nos ayudan a unir esto que a veces se hace medio difícil de explicar. Por eso a veces se cometen tantos errores. No hay una formación religiosa en algunos historiadores que se quedaron con los archivos nacionales e hicieron una historia muy nacional, pero se olvidaron de los archivos que había en otra parte y que nos dan la otra cara, la complementariedad de ambos grupos de archivos. Archivos españoles, archivos de la Santa Sede para el caso de Iglesia, y los archivos de las nunciaturas apostólicas, que son muy importantes. Todo eso la historiografía liberal no lo profundizó. Pasaron décadas y a partir del siglo XX se comenzaron a revisar esos archivos. Y creo que esto es un logro de un trabajo de síntesis y de explicación sencilla y clara de lo que tiene que ser un tema siempre actual: Iglesia, Estado. Pero no por eso vamos a olvidarnos de todo el humus, de todo el sustrato religioso que tiene la sociedad. Y aquí hay dos personas, Belgrano y Guillermo Brown. Pero también acompañamos, quizás en otros trabajos que van a ir apareciendo, como estamos nosotros publicando en la Junta de Historia Eclesiástica, la revista Arquivo, una gran cantidad de laicos, hombres y mujeres importantes que han hecho la patria, que van entonces a ir forjando y nos van a ir mostrando que la persona está unida, no como la presenta un liberalismo, que la persona es el domingo en la iglesia y en la sacristía, lo demás un divorcio. No, es una sola persona, la que vive en el siglo, la que vive en el trabajo, en la política, etcétera, en la diplomacia, por ejemplo, y su ser religioso. Es una sola persona. Si no, todos corremos el riesgo de ser una historia estereotipada. Y creo que el trabajo de Beatriz, los trabajos de Beatriz, que son 8 trabajos, están entonces elencados en este sentido. Muy interesante me pareció, no lo había leído, lo leí antes de ayer. Federalismo, la religiosidad y nuestra organización constitucional. Se dicen cosas que no aparecen ni en los manuales de historia constitucional argentina, que están hechos por grandes autores, inclusive muchos católicos, pero no se dice, y el tema de la raíz del federalismo. Y cómo se concreta un federalismo que podríamos decir, en este último trabajo me refiero, el federalismo más genuino que podría ser el de la primera época de la historia de los Estados Unidos,
con el federalismo y los federalismos regionalistas, caudillistas, propios no solo de Argentina, de toda Latinoamérica. Creo que es importante esa explicación de este último trabajo. Así que, no sé, a mí no me queda más que felicitarte, Beatriz, y espero que nos sigas acompañando también a nosotros en la Junta, poder pensar también en una incorporación como miembro asociado y como miembro del número a nuestra Junta de Historia Eclesiástica, que reúne hombres y mujeres que trabajan esto que decía Nelly recién, ¿no? en esta silenciosa tarea de archivo. Pero para que un buen historiador no se quede en el escritorio o valga la presentación de ratón de biblioteca, como muchos de nosotros estamos catalogados, que sea también una excelente docencia para que la gente amplia de la sociedad, como decía Nelly, conozca mejor las cosas, ¿no? Así que muchas gracias. Muy bien. Yo no soy historiadora, no soy ratón de biblioteca. Bueno, doctor. Muchas gracias. Bueno, la madre de la criatura, Beatriz Irigliano, escritora, docente e investigadora, nacida en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, licenciada en Historia, egresada de la Universidad de El Salvador, diplomada superior en Heráldica, Genealogía, Vexilología, Diplomacia y Derecho Premial, Universidad Tecnológica de Tucumán, posgrado en el lenguaje del arte, en la pintura, en la Argentina decimonónica, de la Universidad de El Salvador, posgrado de especialización en informática educativa en el Instituto Santa María, autora de numerosas investigaciones desde el 2005 sobre temas relacionados con historia argentina, organización institucional. Varias de estas investigaciones han sido publicadas en prestigiosos medios especializados, conferencista en diferentes ciudades de nuestro país, miembro titular en jornadas y congresos de historia nacionales e internacionales, periodista en medios gráficos, radiales y televisivos, actualmente vicepresidenta primero del Instituto Nacional Browniano, creadora y conductora del programa radial Bitácora y miembro de destacadas instituciones dedicadas a la historia local y nacional. Buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que decir es muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, al padre Dodro que me facilitó el lugar donde presentar este libro. Muchísimas gracias a Nelida Pareja, que ha sido la prologuista del libro. Muchísimas gracias al padre Salvia, que generosamente se ofreció y aceptó también participar de esta presentación. Y un agradecimiento muy particular a alguien que en este momento, por razones de salud, no está presente, pero que tendría que estar aquí, que es la doctora Olga Fernández Latour de Botas, que fue la gestora, en realidad, de este libro, porque ella fue la que me movilizó y me movió para que de una vez por todas me decidiera empezar a editar todas estas investigaciones que estaban ahí, guardaditas y archivadas. Y ella me dijo un día, ¿qué estás esperando? Sacalas y darlas a conocer.
que hacen falta que se conozcan. Y bueno, merced a ella salió y nació este libro. Por eso digo, lamentablemente por razones de salud no está hoy presente, pero si no estaría aquí acompañándonos. Estas investigaciones que tienen que ver con... y agradezco además a todos los miembros del Instituto Nacional Browniano que están aquí presentes, el secretario general, capitán Tomás Merino, al doctor Isidoro González Rojas, que me acompañan, a amigos, a conocidos a lo largo de toda esta vida, al señor César Villamayor, que también es delegado de la NUS del Instituto Nacional Browniano, y toda esta gente que amigos y conocidos de diferentes entidades y que realmente les interesa. Le agradezco a Tichín y María Victoria Sobral que están acá acompañándome, y a los demás no los voy a nombrar porque sería mucho, a la bibliotecaria, a Marta Pupín, bibliotecaria de Casa Amarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Les agradezco por eso estar aquí, y para contarles un poquitito de lo que ya dijeron mis antecesores, Neida y el padre Salvia. Este libro nació así, como decía, nació por una motivación de Olga, y fue buscar dentro de todas las investigaciones un tema, y realmente me pareció importante e interesante unir todas estas investigaciones que tenían una temática que era la Iglesia y el Estado. En realidad son investigaciones que nacieron en forma independiente, se presentaron en diferentes, como se dijeron recién, en diferentes congresos, en diferentes jornadas, han sido presentadas en seminarios, en diferentes lugares, han sido algunas publicadas, tanto en la revista Archivium como en la revista del Mar, y en las publicaciones de los diferentes congresos en los cuales participaron. Y cuando decidí hacer el libro, bueno, las uní y busqué una unidad, y así nacieron estas 8 investigaciones, que son la Revolución de Mayo desde sus protagonistas, la Revolución de Mayo, Iglesia Opositora, donde en estos 2 primeros trabajos hablamos de la Revolución de Mayo, relatos personales en el primero de todos aquellos que la protagonizaron, y en el segundo trabajo, bueno, es la postura particular de la Iglesia Opositora, que era una parte, como dijo la licenciada Pareja y como dijo el padre Salvia, fueron una parte de nuestra historia. Siguen después 2 de los trabajos de los cuales ya han hablado, que es Belgrano y Brown. En Belgrano, además de la parte religiosa, mostré en el trabajo cómo Belgrano utiliza la religión, la religiosidad, que es la otra temática importante del libro, porque no solo es ley la religión, sino que también hay toda una religiosidad en el pueblo que es parte de nuestra identidad y era parte de nuestra historia, que venía desde la época española. Y esa religiosidad fue aprovechada por Manuel Belgrano para poder revertir la mala imagen que había dejado Castelli en el Alto Perú y el rechazo de la gente a este movimiento de Mayo que había surgido en Buenos Aires. Entonces, no solo su aspecto y su profunda fe, sino de la manera que él logró a través de esa fe convencer y volver al pueblo a apoyar la revolución que había surgido en mayo de 1810. Y después, por supuesto, no va a faltar el almirante Brown. Sería ilógico que en un libro que me pertenece no apareciera el almirante Brown. Donde su vida, como ya lo contaron, era una muestra, o ha sido una muestra de religión y sobre todo de convivencia, como destacaban en los padre Salvia y Nelly. Esa convivencia que se dio entre 2 religiones, ¿no? En un tema que me parece que es importante aprender, que tenemos que convivir, y en ese momento Brown y Elizabeth Chitty convivieron 2 religiones que habían estado enfrentadas y peleadas y seguían peleando, y ellos pudieron armar un matrimonio y una familia a partir de esa diferencia. Entonces, todo este libro donde vamos hablando de la religiosidad y lo que va pasando así entre todas las investigaciones en diferentes aspectos,
tiene un poco que ver con también ese enfrentamiento que se ha dado y se sigue dando en nuestro país entre lo que sería la Iglesia y el Estado. ¿Qué le corresponde al Estado? ¿Qué a la Iglesia? ¿Qué tiene que ver con la religiosidad del pueblo? ¿Y qué tiene que ver con la legislación? O sea, de qué manera también se enfrentan la legislación y la religiosidad. Un tema que hasta hoy en día sigue en vigencia, porque no hace mucho teníamos los pañuelos verdes y los pañuelos celestes, discutiendo cuál era la parte de la ley y cuál era la parte religiosa. Entonces, es un tema que tiene actualidad hasta este momento. Vamos a... expositora. Así que no quiere correr. Belgrano y la religiosidad, me equivocaba de título. Brown, un hombre cristiano y católico, ese es el título que tiene el trabajo sobre el almirante Brown, porque fue lo que centró. Este trabajo no maneja la parte militar, marina del Brown, sino básicamente la parte familiar, personal. Por eso destaca la parte del cristiano católico, mostrando incluso cómo en su accionar con los enemigos, con las personas, con los prisioneros, él también ponía por encima de todo la fe, la religiosidad, la caridad y el respeto al otro para tratarse con esos prisioneros o enemigos, cosa que no era lo más habitual en la época. Sí, hacemos. La Constitución del 53 y la religiosidad de la época, que era un poco lo que hablaba Nelly Pareja. En este trabajo hago una síntesis y una serie de antecedentes y trato de explicar de qué manera la Constitución de 1853 tuvo que combinar todos los conceptos religiosos. No olvidemos que estábamos entre federalismo y unitarismo y cómo generar un país. Y ese país tenía que ser o laico o religioso, o con iglesia apoyada o con iglesia fuera del Estado. Y entonces en este trabajo se trató de analizar toda esta situación y explicar los antecedentes, tanto desde el punto de vista de lo religioso como desde el punto de vista de lo legal. El Estado argentino se organiza y son dos cuestiones que van a estar en discusión durante toda la primera etapa, estos primeros años de constitucionalidad, que es la cuestión religiosa y la cuestión capital, como dos versiones, dice, concepciones del Estado. Y en este trabajo analizo la postura de Sarmiento y la postura de Alberdi, analizo la postura de los católicos a ultranza y de los liberales a ultranza, en ese enfrentamiento entre incluso Buenos Aires y el interior, donde ¿qué había que poner primero en la Constitución? Si lo religioso y el Estado, como decía antes, el Estado religioso, el Estado sin libertad de culto, o un Estado con libertad de culto y religioso al mismo tiempo. Bueno, todo ese debate que fue fundamental para la primera etapa de nuestra organización del Estado está en esta investigación, lo voy desarrollando, tratando de explicarlo y encontrar las razones por las cuales teníamos esa situación. La otra gran cuestión de la época constitucional fue la cuestión capital. Si Buenos Aires iba a ser capital, si no, si había capital, si no había, y ahí tenemos otra vez el tema del federalismo y el unitarismo, el centralismo porteño y el federalismo provincial, que también lo desarrollo porque, como dice el título, esos dos conceptos eran dos diferentes conceptos de Estado. O sea, había que encontrar cuál era el Estado argentino, qué tipo de Estado argentino queríamos, y en eso se debate toda esta cuestión. Esto, o sea, se profundiza un poco más toda la parte ya de ideología y religión. O sea, no tanto lo legal, la ubicación del patronato, la legislación, el contenido constitucional, sino básicamente cómo se fue mezclando y cómo se debate los temas de una ideología y la religión, en los orígenes, por supuesto, de nuestra Constitución. Digo,
siempre que se ven estos trabajos son individuales, o sea que se leen el trabajo en forma individual, así que la continuidad está por el eje temático, pero no es un solo trabajo. Entonces, hay antecedentes que se van a repetir, por supuesto, pero los trabajos, como decían, se pueden leer en forma individual perfectamente, sin necesidad de leer todo el libro. Si leen todo el libro, mejor al que les gusta. Pero puede usarse un artículo, el que se necesite, el que interese, para poderlo leer. Y es el que hablaba el padre del federalismo, la religión y nuestra organización constitucional. Y ahí veo y analizo el origen, sí, del federalismo, todo ese concepto entre federalismo y religión, que era tan importante. No olvidemos que para el interior, donde estaba el espíritu federal o el federalismo, la religión era también fundamental. Religión o muerte, federación o muerte, no eran palabras que se decían porque sí, eran palabras que se decían porque estaban en el concepto y en el pensamiento de quienes lo decían. Realmente era su ser esencial. Entonces las utilizábamos, digo, no porque sí, sino, y eso un poco hay que analizarlo, y tiene toda una derivación también en esa etapa de nuestros primeros años. El libro llega en estos temas hasta 1880, o sea, hasta que nuestro país se organiza definitivamente con una capital federal, un país integrado con el tema de la Patagonia, la capital federal y el resto del país. Entonces, ahí un poco es la culminación de toda esta permanencia de lucha y de vigencia del tema religión y Estado, religiosidad y legislación, que es la síntesis entonces de todo este tema y de este libro. Espero que les haya resultado interesante toda esta explicación y nuevamente agradezco la presencia de todos ustedes en este lugar. Muchísimas gracias.